Damos la bienvenida a nuestra ponente del día de hoy. Ella es Cupilli Vargas. Estudió pedagogía en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido becaria del PUIC UNAM, del Programa de Núcleos de Investigación Aplicada para Pueblos Indígenas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y CONACYT, al igual que de la Cátedra de Teologías Feministas de Coloniales desde América Latina y el Caribe de la Universidad Latinoamericana. Fue Premio Estatal de la Juventud Oaxaca en el año 2019 y ha trabajado en diferentes campos educativos e instituciones. Ha publicado en medios digitales como Mal Vestidas, Desinfomenómenos, entre otros. Su trabajo se centra en decolonialidad, educación, gentrificación, pueblos y mujeres indígenas, y actualmente se encuentra laborando en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. El punto es hoy conocer prácticamente el mandato constitucional en torno a los derechos de los pueblos indígenas, que son derechos consagrados en nuestra Constitución. Muchas gracias, doctor Alfonso. Pues muchas gracias por la invitación. La idea era que estuviera aquí el coordinador general de evaluación, planeación e investigación, porque desde esta coordinación hemos estado trabajando con fundamentos constitucionales, vinculándolos con la administración pública y los programas también de la misma. Mi nombre es Cubich Vargas, soy subdirectora de planeación regional. Es un área que se dedica pues a llevar en sí los proyectos de los planes de justicia que tienen que ver con un mandato presidencial, que son hacia pueblos y comunidades indígenas que han sufrido exterminio o genocidio. El artículo 2 tiene que ver con una gran relevancia para México y México como país. Y bueno, dentro de este artículo se expresa que la nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en los pueblos indígenas, que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban el territorio antes de la colonización, ¿no? Y que conservan, aquí hay que ser muy importantes y recalcarlo, instituciones sociales, económicas, culturales, políticas o parte de ellas. Entonces, los pueblos indígenas tienen estos sistemas, tienen estas instituciones y también tienen un poder que es decisión y autonomía sobre su propio territorio y su propio futuro. También en este artículo segundo constitucional expresan la libre determinación de los pueblos indígenas en un marco constitucional en donde se recalca la autonomía y se asegura la unidad nacional, ¿no? También dice que el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará constituyente a las leyes y entidades federativas. Esto quiere decir que, que también la autonomía de los pueblos indígenas tiene que ver con el gobierno de los estados, ¿no? Entonces, vemos que hay estados que han logrado muchos avances dentro de su autonomía y su libre determinación que se materializa en estas autoridades que se llaman usos y costumbres, como Oaxaca, en donde hay una ley que reconoce los sistemas normativos internos a través del IEPCO, que es el Instituto Electoral de Oaxaca. Entonces, así hay varios ejemplos que se pueden dar, ¿no? Entonces, bueno, la Constitución reconoce esto, ¿no? La libre determinación, la autonomía, quiénes son, dónde están, qué habitan, alrededor de qué figuras se conforman, que son unidades políticas y sociales, y sobre todo esto que aplican sus sistemas normativos internos, ¿no? Entonces, pues nada más esto es como de manera general y ahora les explicaré una manera, bueno, un tema histórico de cómo llegamos y cómo se conformaron los pueblos indígenas en el segundo constitucional. El hecho de que los pueblos indígenas hoy tengan un reconocimiento dentro de la Constitución mexicana tiene que ver también con un proceso de luchas históricas y con procesos autonómicos que han recalcado la importancia de que estas palabras que ya leímos, que están en el segundo constitucional, sean la punta de lanza para muchos procesos que tienen que ver, de diálogo que tienen que ver con el Estado mexicano y los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, bueno, todo movimiento social tiene un proceso y una historia, ¿no? El movimiento indígena
emerge en 1970 como un movimiento internacional que expresó en varias reuniones el cuestionar la manera en la que los estados deberían relacionarse con los pueblos indígenas. Recordemos que venimos de un proceso de colonización, entonces no fue un proceso pacífico, sino un proceso de despojo y violento. Entonces, estas eran algunas cuestiones y algunas preguntas que se hacía el movimiento indígena. Y pues que no se trataba solo de tratarlos como pueblos que estuvieran en condiciones de vida apartadas, ¿no? Sino que también tenía que ver con la condición de un estado multiétnico, ¿no? Y esto es muy importante porque los pueblos indígenas han luchado para que no sean parte del estado, sino el reconocimiento de un estado étnico y no solo de reconocer sus tradiciones, su costumbre, su indumentaria, sino también sus derechos. Y pues obviamente también el reconocimiento cultural, lingüístico, biológico, y era una demanda que se tenía, ¿no? También aquí se empezó a cuestionar cuál era la relación que tenía el Estado con los pueblos indígenas a través de sus políticas, ¿no? Cuál era el desarrollo que tenían que tener, porque las políticas occidentales y también a lo mejor en algún punto las políticas neoliberales o integracionistas pretendían tener un enfoque y una visión distinta a la perspectiva de futuro que querían los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, pues empieza a cuestionar esto, ¿no? El libre mercado, el comercio, la explotación de materias primas, porque esto económico también impacta dentro de estos pueblos, ya que muchos de sus territorios tienen una gran diversidad ecológica, también natural, y en alguno de ellos, que ha sido uno de los movimientos, creo que con más relevancia, y que ahorita ha sido mucha propuesta de discusión con la ley minera, las minas, ¿no? Muchas de las minas se encuentran en territorios indígenas. Entonces, estos fueron uno de los cuestionamientos que se empezaron a hacer. Las principales demandas eran las de respeto también a la organización y sus formas de vida, a la autodeterminación y a la autonomía que se te pretende lograr, ¿no? Y esta idea de autonomía, pues, no es exclusiva de uno de los pueblos indígenas, ¿no? No es exclusiva del pueblo mije o del pueblo zapoteco o del pueblo náhuatl o del pueblo seri, es una constante, ¿no? La autonomía y la libre determinación, que la libre determinación quiere decir la posibilidad de elegir sobre sus territorios y sus vidas, ¿no? Entonces, esto no es una idea aislada al discurso, si no es una práctica y una construcción cotidiana en la organización política que tienen los pueblos, ¿no? Lo que les comentaba también es que dentro de estos sistemas que se tienen políticos, varios de los pueblos indígenas tienen sistemas de gobierno, ¿no? Que se han llamado dentro del pluralismo jurídico, que es una de las líneas antropológicas que lo estudia, que también se vincula con el derecho, eh, se los llama sistemas normativos internos, ¿no? Entonces, los sistemas normativos internos están conformados por un presidente, en algunos casos, que en lugares como Oaxaca, Chiapas, Guerrero se llaman presidentes, también se llaman comisariados. En otros lugares como el norte, con los yaquis, con los seris, con los mayos, con los guarijíos, se llaman gobernadores, ¿no? Y ellos son elegidos por un órgano que es la máxima autoridad, que es la asamblea, ¿no? Entonces la asamblea decide a quién designar por una autoridad moral, por trabajo que ha llevado, que es trabajo comunitario, por participación dentro de su propio pueblo. Entonces, eso es un sistema normativo interno. Los gobernadores también tienen debajo un, otro sistema que, por ejemplo, puede ser la regiduría de educación, la regiduría de hacienda, la regiduría de agua, de salud. Entonces, ellos son los que gobiernan ante el pueblo y son elegidos por estas asambleas como la máxima autoridad dentro de estos territorios, ¿no? Los sistemas normativos no son únicos, los podemos entender y comprender de diferente manera en este país. Es más, yo creo que hasta a nivel latinoamericano se conforman de diferente manera. Esto es un ejemplo que les estoy dando, pero también algunos sistemas normativos están muy vinculados con los sistemas religiosos, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, de los mayos, se tiene a su gobernador y quienes lo asesoran, quienes están a cargo de la salud, de la educación, de la economía,
se llaman cobanaros, pero también ellos tienen un papel importante dentro de su religión y dentro de la Iglesia Católica. Entonces, esto nada más como aclaración, ¿no? Bueno, Y entonces, Pili, una pregunta. En ocasiones o en la academia se cuestiona mucho sobre los usos y costumbres de los pueblos indígenas. Y siempre, por lo regular, y me imagino que a ustedes les ha pasado, nos, nos solicitan a veces explicaciones de hasta dónde puede llegar ese límite de los usos y costumbres. Bien, en ciertas zonas del país eh, está permitido, ¿no? Es lo que más he escuchado, el matrimonio de menores de edad. Y ahí, ¿cuál es el tratamiento institucional que ustedes brindan a estos escenarios que creo que el interés es proteger a los menores, pero ahí, ¿cuál es esa viabilidad institucional y de respeto a los derechos de los menores y también a los pueblos indígenas y sus costumbres? creo que es una pregunta completamente válida y es también una pregunta, bueno, también es una justificación por las que se ha demeritado a estos mal llamados usos y costumbres, ¿no? O sea, siempre hay ay, ¿cómo se puede decir? Un comentario que dice, bueno, es que los pueblos necesitan saber de este derecho, que es un derecho occidental, porque no saben cómo manejarse, y tal es el ejemplo de que venden a las niñas en Oaxaca o de que las casan jóvenes, ¿no? Sin embargo, eso es como una justificación que se ha tenido a los pueblos como para demeritar su capacidad de decisión y su capacidad también de gestión para poder lograr ciertos objetivos, ¿no? Entonces, esta idea también es un poco racista, ¿no? Y también viene de, pues, esta demeritación que se puede tener, ¿no? En mi experiencia personal, yo puedo decirles que si el mundo occidental viera que a mí me van a casar o que mis papás para que me casen necesitan una dote y una dote involucra no sé, un borrego, un toro, para el mundo occidental pues sería que me estuvieran vendiendo, ¿no? Pero para mi pueblo, para mi familia y para mis papás sería una cuestión de respeto, ¿no? Entonces, realmente creo que tendríamos que comprender cuáles son esas formas de justicia de los pueblos indígenas en lugar, pues, pues, de señalarlos y de culpabilizarlos por este tema de los matrimonios igualitarios. Eso no demerita que ese problema siga existiendo, pero sucede, perdón, de los matrimonios infantiles. Eso no demerita que ese problema exista dentro de los pueblos indígenas, pero también existe dentro de la sociedad occidental. Solo se ha ocupado como justificación para, pues para demeritar el poder de decisión de los pueblos, ¿no? Entonces creo que ahí la idea sería un poco más la comprensión que se tendría ante estas formas de vida. Ok, Hay una, ajá, y ese, digamos, es como la política del INPI, comprendo con lo que mencionas, y, priorizar, pues obviamente, esos usos y costumbres. sí, esos sistemas normativos internos, sí. Ahora con toda esta situación de la cuarta transformación y del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el presidente pues ha tenido esta visión en la que se busque la comprensión y no la imposición de ciertos modelos ante los pueblos indígenas. Entonces, desde el instituto ha sido un órgano coordinador, sobre todo en los planes de justicia, teniendo estos diálogos de gobierno a gobierno. Y esto quiere decir que nosotros como gobierno federal y gobierno de México eh, dialogamos con los pueblos indígenas que han sufrido exterminio y genocidio. El primero y el ejemplo más grande es el Plan de Justicia del Pueblo Yaqui, donde donde todas las decisiones se tomaron como lo decidían las autoridades yaquis, que son los gobernadores tradicionales, y se hacían en una enramada, que es el lugar donde se celebran sus asambleas, y se tomaron decisiones en tierra y territorio, gobierno, salud, educación, y se han materializado a través de los presupuestos y de los programas de la administración pública.
Uno de ellos, que fue el más emblemático y que está siendo el más emblemático, es que los pueblos yaquis exigían la repartición de sus tierras que se les habían dado con el decreto de Lázaro Cárdenas. Sin embargo, por temas, pues, de todos el tema del gobierno y de varias situaciones, pues no se les había podido garantizar. Sin embargo, en el 2022 se le repartieron 200,000 hectáreas de tierra a los pueblos yaquis, a los gobernadores, y también de esa misma manera se hizo un caudal de río para que recuperaran el río que les pertenece, que está en su propio territorio, que es el distrito de Riego 8. Sin embargo, lo administran personas que son externas al pueblo, que ellos llaman yoris. Este, y se les logró también tener esa determinación sobre un río y sobre el agua que pertenece a su territorio para que también pudieran mantener las tierras. Ese es en el tema de tierra y territorio. En otro de los temas, se inauguró la Universidad del Pueblo Yaqui. Esta universidad, todos los currículums fueron consultados con profesores, con maestros, y con autoridades educativas yaquis en mesas de diálogo para que ellos decidieran qué carreras querían para formar a sus juventudes, y cómo las querían. Entonces, a través también de la Secretaría de Educación Pública se hizo el currículum, pero a través de la SEDATU se hizo toda la infraestructura educativa para el lugar. Pueden buscarla ahí también. Y esos han sido como de las situaciones más, como ejemplos, ¿no? Que creemos y pensamos en esta comprensión y en este diálogo de gobierno a gobierno, que también los funcionarios que estamos a cargo de varias direcciones, subdirecciones, coordinaciones del INPI, provenimos de pueblos indígenas, y que nuestro director general, pues, es el licenciado Adelfo, que es mije, ¿no? Y también viene de todos estos movimientos que les estaba comentando. Entonces, lo que nosotros hacemos también es, pues, vincular este presupuesto de la administración pública con esos planes de justicia, ¿no? Entonces, también dentro de las reglas de operación de varios programas, como La Escuela es Nuestra, como la SEDAT, los que maneja la SEDATU, en esas reglas de operación, pues se han puesto un apartado en donde se priorizan territorios que tengan planes de justicia, ¿no? Para que sean focalizados. De esta manera también, este es uno de los proyectos que tenemos. Sin embargo, también tenemos otro proyecto que es el Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas, porque encontramos que siempre existe una gran brecha de información entre lo que tiene el INEGI y cómo ha catalogado el INEGI a los pueblos indígenas, que ha sido a partir del criterio de la lengua. Sin embargo, el criterio de la lengua es un criterio que sesga y que también que culpabiliza, ¿no? Porque ha habido muchas políticas para, pues, la desinhenización o el mestizaje, para que los pueblos se adhieran a otra lengua, y tomarlo, pues sería culpabilizarlos, ¿no? Cuando hemos estado sometidos a todas estas políticas, entonces ahora con el catálogo se toma justo lo que dice el artículo 2 constitucional, que son sistemas normativos, sistemas económicos, sistemas políticos, para que las propias comunidades se autodeterminen, se registren en el catálogo y georreferencien su comunidad. Esta georreferencia nos permite nosotros también tener los lugares, en qué lugar se pueden focalizar recursos de la administración pública, ¿no? Entonces, a veces encontramos que hay pueblos que tienen una escuela y esto es como raro, ¿no? Pero que no están georreferenciados por el INEGI, ¿no? Entonces, tenemos que hacer esa georreferencia, eso nos permite el catálogo, y ya entregarla después a estas dependencias, también para que sirvan como un instrumento de política pública, lo mismo que son los planes de justicia, ¿no? Entonces, nosotros nos fundamentamos justo en esto. Entonces, podemos decir que los ejemplos que nos has señalado, los programas y proyectos como el Río, las universidades, el catálogo, contribuyen al fortalecimiento del artículo 2 constitucional, ¿no? Es Exacto. un mandato. Sí, contribuyen y también lo toman como base, ¿no? Y que el artículo 2 constitucional también es el resultado de muchas luchas que se han tenido. De manera internacional está el convenio de la OIT, el convenio 169, que también enmarca esta libre determinación de los pueblos indígenas, y pues también nos basamos tanto en el artículo 2
como en ese convenio internacional de la OIT. Y ahí me surge una duda. Ahí has mencionado autodeterminación de los pueblos y la autonomía de los pueblos. ¿Hay alguna diferencia? Si es el caso, ¿en qué consiste? Tiene que ver, o sea, la autonomía sería una cuestión más general y la autodeterminación sería el instrumento de la autonomía, ¿no? La autodeterminación para ejercer sus decisiones, respetando y justificándose en la autonomía que tienen. Es una va con la otra, ¿no? Bien, Ujú. Entonces, pues eso es que tomamos también nosotros como instituto, el artículo 2 constitucional, y que también es el resultado de muchas luchas, ¿no? Recordemos que en 1991 se tuvo el levantamiento zapatista, que sí marcó un antes y un después dentro de la visión que se tenía hacia los pueblos indígenas, ¿no? El que ahora el INPI también retome estas perspectivas como como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional o también otros en los movimientos más recientes como Cherán o como Ayutla de los Libres, que fueron levantamientos muy contemporáneos ahora en los 2000 para exigir la determinación y la autonomía sobre sus territorios, a causa pues de varias cosas, ¿no? Tiene que ver con megaproyectos, delincuencia, entonces esos ya son más contemporáneos, entonces el INPI busca justo tener ese diálogo, ¿no? Nosotros con los planes de justicia, con el catálogo, con el PROVIPI, no imponemos ninguna de las visiones de mundo que queremos tener sobre los pueblos indígenas, sino más dicho, damos instrumentos para que puedan construir esas visiones de mundo y esas perspectivas a futuro que quieren tener. El plan de justicia yaqui es el más grande, sin embargo, también está el plan de justicia de los pueblos Birrárica, Oda, Mexican y Nayeri. También está el plan de justicia de los pueblos Seris, Yaqui, Guarijío y Mayo, que están en Sonora, y hemos trabajado justo más con estas comunidades del norte de México, porque han sido las más golpeadas dentro de la historia del Estado mexicano, ¿no? Los yaquis fueron esclavizados y todo esto se describe en el libro de México Bárbaro de John Kenneth Turner, y al igual que estas poblaciones, ¿no? Sabemos Oaxaca, Guerrero han tenido luchas que están muy bien fortalecidas y han ganado también desde sexenios anteriores muchas luchas sobre sus territorios. Entonces, pues sí, estamos queriendo hacer la praxis política con el artículo 2 constitucional, no solo con los planes de justicia, sino en general con la visión del INPI. bien. Y por decir, ahí mencionas norte y sur del país. En términos del centro del país, ¿cómo está la situación de las comunidades indígenas? ¿No hay alguna problemática? ¿O por qué siempre nos enfocamos a norte y sur? Sí, que esa es una gran pregunta, una muy buena pregunta. Y sí, también trabajamos con el centro. Estamos trabajando con el Plan de Justicia del Pueblo Chichimeco Jonás, que están en Guanajuato. Las problemáticas justo hayan sido un poco más enfocada. Bueno, en general, la problemática de los planes de justicia y lo que siempre se encuentra es territorio, ¿no? El territorio ha sido fragmentado a través también de políticas pues neoliberales como el Procedes, ¿no? Que es una recomendación que hace el Banco Interamericano para que se reforme el artículo 27 de tierra y territorio y pues eso viene dentro, lo seguimos arrastrando, ¿no? Entonces, en esta parte, sí se ha trabajado con el centro del país en estos ejercicios participativos y en esta también focalización de recursos. De hecho, nosotros tenemos una coordinación que es la coordinación de derechos y hay un programa que es implementación de derechos y hay un piso presupuestal para que las comunidades se les otorgue el recurso y se organicen para fortalecer sus sistemas normativos, ¿no? A través de capacitaciones, de reuniones, de elaboración de estatutos, y esto pues se ha logrado también a través de un cambio de las reglas de operación de la administración pública, porque ahora no vemos a los pueblos indígenas como se han visto en sexenios anteriores, que son pues de una manera de integrar, ¿no? El INI tenía una visión de integrar a estos pueblos al Estado mexicano y a esta visión de modernidad que hay, ¿no? Entonces, pues las políticas fueron enfocadas a eso, ¿no? A enseñarlos a leer, a escribir, a aprender español,
a enseñarlos pues a cocinar, a ser panaderos, a ser carpinteros. Esa era la visión que tenía el INI en su momento. Y después la CDI, ¿no? Que bien la Comisión de Desarrollo para los Pueblos Indígenas nos da claridad de que querían desarrollar, ¿no? Querían abatir la pobreza. ¿Y quiénes eran los pobres? Los indígenas. Así que los programas eran, pues, vamos a quitar un indicador de pobreza que tenemos, que son los pisos firmes, entonces vamos a hacer una política para que todas las comunidades tengan pisos firmes. Y ahora la casa de mi abuela tiene un piso firme y ya no hay retención de agua, ¿no? Entonces, o sea, estas políticas justo de imposición desencadenaron otros problemas y la visión de Limpia ahora es ver a los pueblos indígenas como sujetos de derecho, ¿no? Y ser sujetos de derecho también los hace tener un lugar en la administración pública. Claro, digo, y muy ilustrativo el de pie de casa, ¿no? Porque Ujú. entonces ahí lo que se buscaba tal vez, o comprendo, era disminuir el índice de pobreza, pero pues a costa de los derechos o tradiciones de los pueblos indígenas, ¿no? Y hoy es la visión contraria a las políticas anteriores que se tenía. Y por decir, bien hablamos del artículo 2 constitucional. Nosotros hemos visto que hay leyes reglamentarias al artículo 2. No sé si nos puedes hablar de esas leyes reglamentarias, leyes secundarias, que fortalecen o contribuyen a realizar, digamos, todo este tipo eh, de programas y acciones, ¿no? Es decir, ahí puede haber una ley orgánica que da origen al INPI o ley de derechos de los pueblos indígenas que pues justamente tienen como finalidad complementar ese punto. Sí, pues en estas leyes que comenta, dentro del artículo 2 están estas garantías constitucionales, ¿no? Entonces, también se enfocan justo en el respeto, la decisión de las libres, de las formas internas de convivencia y también de la organización social, económica, política y cultural. Y esto, por ejemplo, así como vincularlo con una acción que tenemos nosotros de política y administración pública, es completamente lo del catálogo, ¿no? Lo del catálogo nacional es un proyecto que estamos implementando ahorita. Pueden entrar a nuestra página, que es Catálogo Nacional de los Pueblos Indígenas. Ahí también hay un panel de expertos opinando sobre el tema y de la necesidad de este instrumento. Este, y esto, pues, justo este proyecto se determina para que puedan ellos mismos, nosotros mismos, identificarnos, ¿no? Y saber dónde estamos y en qué lugar, ¿no? Entonces, así que se tome como instrumento para la administración y la política pública. Otro de ellos también, y pueden entrar a la página, es el micrositio que tenemos sobre lugares sagrados, que fue una demanda de los pueblos Wixárika, Canayeri, Odan y Mexican. Dentro de los planes de justicia, cada plan de justicia tiene una naturalidad diferente y la naturalidad tiene que ver con una demanda distinta, ¿no? Si bien para los pueblos yaquis, su principal demanda era tierra y territorio y que les resarcieran pues esta demanda histórica que tenían sobre sus tierras y agua. Para los pueblos Wixárika, Odami Mexican, su principal demanda son lugares sagrados, ¿no? Entonces, en los lugares sagrados, ha habido mucha problemática con el despojo de tierras y también con las concesiones mineras que ha habido en este lugar que es muy, muy famoso, que es Wirikuta, ¿no? Y también sobre la extracción del jicuri, que es el peyote, que ellos lo ocupan para fines ceremoniales, pero ahorita se ha convertido pues en un turismo también este, un turismo verde, ¿no? O sea, como de exploración ahí, ¿no? Entonces eso también les impacta a ellos de alguna manera. Entonces se realizaron recorridos para georreferenciar estos lugares y hacer un decreto presidencial que pueda firmar Andrés Manuel para la protección de los mismos, ¿no? Entonces son lugares sagrados. Wirikuta, que está en San Luis Potosí, Tatayaramara, que está en Nayarit, Teacata, que está en Jalisco, Cerro Gordo, que también está en Durango, que se puedan proteger. Entonces, pues en el segundo constitucional justo se expresa esto, ¿no? De la libre determinación, y la libre determinación para los pueblos es conservar sus lugares sagrados, ¿no? Y no venderlos. Entonces,
no se habían, ahora, bueno, en este caso, ahorita que se aprobó la ley minera, ya hay ciertas restricciones para que no se puedan vender territorios sin una consulta previa, libre e informada a los territorios indígenas y sobre la decisión de los mismos, pero antes no lo había, ¿no? Entonces ahorita tenemos el territorio minado y muchos de los territorios son territorios indígenas, ¿no? Entonces el segundo constitucional lo expresa y nosotros ya como pues dependencia, lo que es nuestro trabajo es como bajar de ese derecho constitucional a una praxis territorial. Bien, y gracias. Y hablando desde la administración pública, no sé si nos puedes explicar cómo se estructura el INPI jerárquicamente y funciones, porque digo, igual es interesante saber que justamente mm, el personal o los servidores públicos, pues son personas que son a comunidades indígenas, son a uno de los pueblos indígenas. Sí, creo que Víctor tiene otra pregunta, igual si quieren la expresas y contestamos. Víctor, te escuchamos. Sí, corrígame, la naturaleza jurídica de este instituto me parece que está fundamentada en una ley orgánica y si no mal me equivoco, este instituto es descentralizado, no sectorizado, e inclusive tiene autonomía de gestión y presupuestaria, ¿no? Para el cumplimiento de Sí, sus objetivos. sí está dentro de una de las dependencias no sectorizadas, entonces sí, estás ahí. Y a la otra pregunta, pues el INPI siendo una dependencia no sectorizada tiene un presupuesto que es el PROVIPI, que es el Programa de Bienestar para los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas. También luego se olvida eso, pero también hay una distancia enorme entre el afromexicano y el indígena, que también es toda una discusión teórica. Pero bueno, en el PROVIPI se maneja por la Coordinación de Patrimonio Cultural, que también tiene un presupuesto asignado. Esta coordinación pues busca pues fortalecer a través de este programa temas que tienen que ver con lengua, con cultura, con tradiciones, y también dentro de las reglas de operación a quien se le da este recurso es nada más y nada menos que a una autoridad tradicional, ¿no? Entonces, si ustedes quieren ejercer un presupuesto, tienen que tener el respaldo de una asamblea y de una autoridad para ejercerlo, ¿no? Ahora también con el INPI lo que se ha buscado es que las comunidades tengan RFCs propios para que puedan ejercer sin ninguna otra figura jurídica su presupuesto, ¿no? Antes lo hacían a través de asociaciones civiles u otro tipo de organización, pero ahora se pretende que sea directo, ¿no? De gobierno a gobierno, ¿no? Entonces, se abre una cuenta mancomunada para este proyecto, perdón, para este presupuesto. Cultura es uno, economía, fortalecimiento de las economías y el cambio climático es otro. Infraestructura, que es uno de los programas que ha tenido pues el presidente como muy ejemplificado, que es esto de transferir el dinero a las comunidades y que las propias comunidades pues no tengan que recurrir a una, ¿cómo se llaman estas? Constructoras, sino que puedan ser con sus propias personas, puedan construir los caminos artesanales, sean hombres, sean mujeres. Entonces se le transfiere y ese es el programa estrella también del presidente y este programa pues lo que hace es que pues las comunidades deciden qué territorios quieren pavimentar, ¿no? Entonces no es una imposición a qué personas van a emplear y es una economía también circular que fortalece ahí la misma organización y pues ha tenido mucho éxito porque dentro de varias giras presidenciales, pues en estos caminos y en la inauguración de estos caminos, el pueblo, las autoridades le quieren devolver pues el dinero al presidente, ¿no? De lo que no ocuparon. Entonces ha sido como pues un buen ejercicio de la libre determinación, la organización y la administración de los pueblos que ya la tenían, ahora la estamos reconociendo con esta visión. También está la coordinación de infraestructura, economía, cultura, creo que nada más esas son las que están. Y también tenemos el PAE, que es el Programa de Apoyo a la Niñez Indígena, que opera a través de las casas y comedores de niños indígenas en todo el país.
y también de las becas del PAI para estudiantes indígenas de nivel superior y posgrado. Y, perdón, si me hacía falta una, la otra coordinación es una de las coordinaciones que, pues dentro de esta administración tiene más capacidades fortalecidas, que es la coordinación de derechos. En esta pues se ven los planes de justicia, la implementación, temas que tienen que ver con personas privadas de su libertad que necesitan traductores, que están dentro de penitenciarías o de procesos también judiciales que tienen que ver, involucran a una persona indígena. Y también todo este tema de tierra y territorio pasa por ahí, y los planes de justicia con un presupuesto que se llama implementación de derechos, que son estos pisos presupuestales para que se puedan organizar políticamente. Bien. Bueno, yo nada más haré otra pregunta y pasamos con los chicos si quieren hacer una pregunta. O bien, si alguien quiere hacer una pregunta a nuestra ponente, pueden alzar la mano virtual. Y en lo que ellos se animan a hacer una pregunta, ¿cómo puede el administrador público que no pertenece a una comunidad o pueblo indígena participar en el INPI? Sí, esa es una gran pregunta y es una gran promoción también para nosotros, porque pues justamente nos enfrentamos a eso, ¿no? A que somos el instituto, pero que nos enfrentamos a una administración pública que no cuenta con un enfoque intercultural, ¿no? Entonces, algo que también hacemos dentro de la coordinación es hacer recomendaciones a las reglas de operación, sobre todo a las del anexo 10, y también vigilar que este anexo sea ejecutado en los territorios que son indígenas, ¿no? Entonces, eso también es algo, una parte que tenemos de la coordinación. La Dirección de Vinculación Institucional se abatúa a eso, pero también como nos enfrentamos pues a este desconocimiento de los pueblos, a esta visión intercultural, la mejor manera, bueno, la manera más pertinente como de contrarrestarlo, aparte de las recomendaciones que se hacen a las reglas de operación, es también capacitaciones, ¿no? Entonces, ahorita tenemos un diplomado que es el Diplomado de Políticas Públicas y Administración con Pertinencia Cultural y Enfoque de Derechos, dirigidos para administradores públicos que estén interesados en temas de tierra y territorio, medio ambiente, educación y salud, y quieran formarse con esta perspectiva, ¿no? Entonces, son dos vías de acción, ¿no? Las recomendaciones a las reglas de operación y también las capacitaciones y la formación. Pigi, agradecerte tu apoyo y la representación del ponente. Sí. Realmente nos has apoyado mucho a tener un acercamiento a este tema de los derechos constitucionales de los pueblos indígenas, pero para hablar de derechos constitucionales creo que primero debemos de conocer la estructura, lo que son los pueblos y comunidades indígenas para que podamos garantizar esos derechos constitucionales, ¿no? Entonces, realmente aquí sí es un tema muy complejo porque se toma una visión totalmente diferente para proteger estos derechos. Entonces, pues, muchas Pues ahí gracias igual por... síganos en nuestras redes, que es Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, ¿no? Y ahí subimos todo. Bien, pues muchas gracias por tu Bueno, ponencia y plática. Eh, igualmente.